Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Este día vamos a platicar sobre finanzas, economías, todos estos temas que nos interesan, por supuesto, antes de terminar el año, para saber cómo va a estar en el 2020 y todo esto en el contexto de lo que se ha estado hablando y de lo que se acaba de aprobar el TEMEC. Para eso nos acompaña el día de hoy Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas es profesor en la Iberoamericana de Puebla y también es doctor en Economía por la Universidad de Yale. Muchas gracias por estar, Enrique. Julie, mucho gusto. Muchas gracias, encantado. Enrique, lo primero sería preguntarte si lo que vimos, esta aprobación de este tratado del TEMEC, es algo bueno, positivo para el ambiente, para la confianza, para las finanzas y la economía de México. Sé que es la última pregunta, pero en realidad quisiera que empezáramos con eso para desarrollar una argumentación alrededor. Mira, si la disyuntiva es tener o no tener un tratado como el TEMEC o no tenerlo, definitivamente es una buena noticia. Me parece que desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se aprobó en el 94, entró en vigor en el 94, ha sido una transformación profunda de la economía mexicana. Y en estos tiempos de tanta incertidumbre que hemos venido teniendo, tener un tratado ya firmado, incertidumbre no solo en México, estoy hablando a nivel mundial, pues yo creo que le da confianza a todo mundo y nos pone ciertos cartabones. Si quieres, por ahí podemos andar, ¿no? Sí, digamos, bueno, entonces sí da confianza, pero ¿qué es lo importante para los mexicanos de a pie en nuestras casas que debemos entender de este tratado? Mira, digo, para las personas que nos ven, que tengan arriba de 45 años, se acordarán cómo era la economía mexicana cuando ellos tenían 20 o 25, ¿no? En donde teníamos muchas limitaciones en términos de consumo, no había la disponibilidad de muchas cosas que el día de hoy tenemos. Lo que hizo el Tratado de Libre Comercio en ese tiempo fue establecer una serie de reglas de acceso a los mercados, de cómo se podría integrar la economía mexicana con los grandes mercados a nivel mundial. Y eso, digamos, le dio un super plus a la economía que se aprovechó en buena medida, sobre todo en el norte del país, centro y norte del país. El TEMEC, en una época en donde tú tienes a un presidente Donald Trump que se está peleando con China, que hay una oleada proteccionista, antidisponibilidad de bienes que hay en todo el mundo, el tener un tratado de esta naturaleza protege de pronto, o sea, nos protege de lo que podría ser de otra manera una debacle económica, ¿no? Entonces, para la gente que está en la calle, que tú bien dices, lo que esto significa es cierto nivel de estabilidad, de una demanda sobre nuestros productos que va a ir en aumento, y que por lo tanto pues promete tener buenos resultados. Ya viendo los detalles de qué es lo que tenemos con el TEMEC contra lo que teníamos antes, es otra discusión. Pero digamos, si la pregunta es blanco, negro, sí o no, y cómo le afecta a la gente, es sí, es mejor tenerlo. Dos, sí le afecta, aunque parezca que no. A unos les afecta más que a otros, pero en general para la economía mexicana es positiva. ¿A quiénes les afecta más que a otros? ¿Y por qué? Mira, no toda la economía está ligada con el sector externo. Los estados que más están ligados con el sector externo pues son de la Ciudad de México hacia el norte, sobre todo en el Bajío, el norte de Coahuila, Nuevo León, las Baja Californias, Sonora, Chihuahua, incluso Durango, Colima, Jalisco sin duda. Estos estados han aprovechado muchísimo la cercanía con Estados Unidos y las ventajas de tener un tratado de libre comercio en donde se pueden instalar empresas que típicamente solo transformarían o empacarían a veces productos que importáramos, las maquiladoras que se llamaban, ahora a tener empresas que tienen mucha mayor ingeniería, mayor integración de los productos y que han permitido que estos estados pues se transformen en los últimos 20 años. ¿A qué me refiero? Estos estados han crecido alrededor de entre 4,5 y 5,5% anualmente en los últimos 15 años, quitando el último. Ese es un cambio tremendo, claro, porque a nivel nacional el promedio es 2%. ¿O era? Bueno, era 2% hasta el año pasado. Digamos, 2%. ¿Qué eso significa? Que si uno estaba creciendo al 5,5%, de los más grandes, quiere decir que otra parte del país, en este caso el sur,
centro y sur, pues estaba creciendo en forma negativa, es decir, estaba yendo para abajo. Entonces, ¿qué es lo que ha transformado? ¿A quiénes más le conviene? Claramente a los estados que mejor han aprovechado las ventajas de tener apertura comercial, de poder vender productos fuera al mercado, pues que es de los más grandes del mundo, ¿no? A quienes no les pega, a quienes no les afecta, a aquellos que están vinculados de una forma a lo mejor más alejados de la productividad, más alejados de una empresa que esté muy dinámica, que es muchísima gente en el país. Entonces, no le va a pegar igual a todos, pero ciertamente, si no tuviéramos el TEMEC, sería mucho peor. Y eso lo que tenemos que hacer es que justamente las ventajas lleguen a todo mundo, no solamente a la mitad del país. ¿Hay posibilidades o a partir de este tratado se podría pensar que la mano de obra, es decir, México frente a Estados Unidos o Canadá probablemente tiene una mano de obra más barata? Y eso ha sido un atractivo para las empresas porque invierten menos, digamos, en esa parte, aunque en realidad no sé qué tanto beneficia a los propios trabajadores mexicanos. ¿Eso seguirá siendo una ventaja, seguirá siendo visto como un activo o hay unas nuevas protecciones o al contrario, serán empresas que saldrán de regreso a Estados Unidos? Mira, efectivamente el nuevo tratado justamente está intentando que no haya tanta competencia desleal, entre comillas, entre los trabajadores mexicanos y los trabajadores de Canadá y de Estados Unidos. Y por eso, en la industria automotriz, por ejemplo, se está exigiendo que el 30% de los automóviles, digamos, los componentes de los automóviles, sean fabricados por personas cuyo salario es de por lo menos $16 la hora. Ese es un salario muy alto para lo que se percibe en México. Por lo tanto, lo que están queriendo hacer es llevarse una parte de la manufactura a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Ahí, digamos, es una cosa en contra nuestra, en ese sentido. Pero por el otro lado también es cierto que sigue habiendo un 70% en donde los salarios han ido aumentando. Si tú ves qué le ha pasado a la sociedad en los estados que han crecido al 5 y pico %, que están muy vinculados con el sector externo, lo que ves es que la pobreza ha disminuido dramáticamente. Por ejemplo, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, la pobreza extrema anda por ahí del 60-70%. En Nuevo León está en el 10%. Es una diferencia total. Y lo mismo pasa en Baja California, y lo mismo pasa en Jalisco, es por ahí del 15-18%. O sea, sí permea una tasa de crecimiento tan elevada, eventualmente va cayendo a mucha más gente. Y que sí transforma alrededor. Sí. Me gustaría, Enrique, que nos quedáramos con este punto que nos estás mencionando, justamente de la relación entre donde hay un comercio exitoso o más o menos beneficioso para el país y la transformación social que se hace, porque en estos tratados y lo que hemos visto a partir de la noticia de la aprobación es una política alrededor y cada país está llevando y transformando el lenguaje económico en lenguaje político. Así que me gustaría que siguiéramos hablando de esto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Debate 22 platicando esta noche con Enrique Cárdenas, doctor en Economía, y estamos hablando sobre el TEMEC, este tratado que se acaba de aprobar, pero también sobre las implicaciones. Y en esta última parte hablábamos sobre las implicaciones políticas que podría tener un acuerdo económico, financiero y comercial como el que se tuvo y que fue aprobado, como lo decíamos hace un momento. Nos decías, hay una relación directa e importante entre los estados que se benefician de tratados como este, como el TEMEC, su crecimiento económico, la disminución de la pobreza. Y el problema entonces, lo dices tú mismo, es que estos tratados o estos beneficios no llegan hacia el sur, porque no son estados que estén exportando productos. Sí, mira, yo creo que ahí tiene una responsabilidad fuerte el Estado mexicano, que desde hace 25 años o más no aprovechó esa bonanza para hacer políticas compensatorias, de modo que en el sur fuera también redituable, también tuviera infraestructura suficiente, etcétera. Es decir, si tú no le inviertes, digamos, a infraestructura en ciertos lugares, difícilmente vas a aprovechar las ventajas que puede tener el libre comercio.
Lo vemos en Puebla, por ejemplo, donde estoy muy familiarizado. El Estado, una parte relativamente pequeña, es la que ha aprovechado el tratado. Hay otra parte que está en la sierra, donde hay productores muy importantes de frutas, de verduras, ganaderos, pero que no tienen una buena forma de transportar sus productos, que tienen que a veces comprar su producto a un solo comprador, vender su producto a un solo comprador y por lo tanto se los compra muy barato porque es el único comprador y si no lo venden a ellos no hay nada. No se vendió. Entonces, ¿qué sería lo necesario? Abrir definitivamente las vías de comunicación, mejorar las escuelas, mejorar las universidades, toda la infraestructura social. Y esto se refleja no solamente en la pobreza, no solamente en el tratado. Lo que vemos el día de hoy como resultado de esta especie como de abandono del sur, y por eso yo estoy de acuerdo en que hay que meterle mucho más dinero al sur, es el que la movilidad social, por ejemplo, sea mucho más baja en el sur que en el norte. ¿Qué quiere decir? Que una persona que de las mismas condiciones, imagínate tú, una persona que nace en pobreza en el norte y otro que nace en pobreza en el sur, la posibilidad para salir de la pobreza es 3 veces más alta en el norte que en el sur. 3 veces, la misma persona. Y si además de todo, ¿qué significa eso? Que entonces la verdad es que se necesita igualar oportunidades para todos, claro, no importa en dónde estén. Y para eso se necesita inversión y se necesita infraestructura, pero inversión productiva, inversión que haga sentido. Y ahí es en donde yo creo que el presidente ha diagnosticado bien que hay que meterle más recursos al sur, pero en mi opinión habría que metérselos de una manera mucho más inteligente de cómo están metiendo esos recursos. Eso. Enrique, pero entonces este tratado, el TEMEC, tú dices beneficia a esos estados del norte que tienen un crecimiento casi de 5%, algunos un poquito más. En el caso de Nuevo León en particular, su porcentaje de pobreza es 10%, nos decías tú mismo. Y esto podría reflejarse de alguna manera, porque sin duda les va a seguir beneficiando a ellos, pero podría reflejarse de alguna manera en los estados del sur o del centro, incluso para nosotros mismos. Claro, no, ese es el tema. O sea, sí tiene el mismo potencial que tenía antes, lo sigue teniendo el día de hoy. Es decir, en la medida en que se vuelva atractivo el centro-sur del país, se pueden aprovechar esas ventajas. En este momento, claro, hay que invertirle muchos más recursos. Donde yo estoy en desacuerdo con relación a lo que está sucediendo es que ahí en donde se está invirtiendo no es precisamente para aprovechar las ventajas del libre comercio. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas no te lleva a eso. El tren transísmico sí, por ejemplo. El tren transísmico, si se hace bien y si se logra efectivamente flexibilizar el comercio entre el Golfo de México y el Pacífico, claro que puede ser un detonante muy importante. Entonces, sí hay manera de que en el sur se pueda mejorar y que haya un impacto muy positivo para esos estados, que también desde luego tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con pensiones y con la formalidad de la economía. Entonces no es lo único, el TEMEC o el Tratado de Libre Comercio es un tratado de libre comercio, nada más. No caigamos en el problema de que luego se le quieren colgar demasiados atributos. No es más que un tratado de libre comercio. Tienes que hacer muchas otras cosas para que el tratado funcione en todo el país. Dices, no hay que colgarse, no hay que ponerle demasiados atributos al tratado, pero sin embargo sí es un tratado que... Es un detonador. Es un detonador que sirve también para la política y lo hemos visto porque Trump ha dicho lo que ha querido sobre el tratado, los demócratas han dicho lo que han querido, acá en México ha pasado un poco lo mismo y creo que de pronto lo que sería importante para entender los ciudadanos es un tratado, si se podría calificar de un tratado comercial neoliberal o de izquierda, es decir, porque el gobierno aquí nos ha hablado desde una narrativa más progresista, de mayor empatía, pero pues es un tratado que se hace en una época de neoliberalismo, con dos países importantes en el capitalismo. Es que hay que definir neoliberalismo, yo creo que todavía no se acaba de definir bien, pero si se quiere definir como el que el mercado
es uno de los instrumentos importantes para la distribución de los recursos, para ver qué producir y qué no producir, etcétera. Claro que un tratado de libre comercio tiene como base el que tú produzcas más aquello donde eres mejor e importes aquello en donde no eres tan bueno. Y es en donde está la ganancia, ¿no? Nosotros podemos producir mejor ciertas cosas y los americanos y los canadienses producen mejor otras cosas. Entonces exportamos aquello que producimos más barato nosotros e importamos ahí en donde nosotros no tenemos tanta ventaja. Es una teoría clásica, déjate neoclásica, clásica del comercio internacional. Entonces, sí, es absolutamente, no es neoliberal, es liberal. Liberal. Liberal, punto. Ahora, sí, claro que tiene sus ventajas, y ya lo estábamos diciendo hace un momento. Cambió la vida del norte del país en buena medida. El chiste es que lo cambie para todo el país, me parece a mí. Entonces, sí es una como contradicción, digamos, de que se va todo en contra del neoliberalismo, y esto claramente, pues sí, es liberal, deja tú. Algunos de los críticos que estamos escuchando en los últimos días dicen que México entregó demasiado a cambio, sin especificar realmente, claro, se habla de los inspectores o los no inspectores o los agregados, pero en realidad, ¿qué es lo que México intercambia? ¿O se hizo un tratado en donde se da lo suficiente y se recibe bastante bien? Mira, yo creo que dimos mucho más, no nomás por lo de los agregados, desde la negociación del TEMEC, porque estos fueron los puros adendums, desde la negociación del TEMEC, digamos, perdimos ciertas ventajas y ganamos otras. ¿En qué perdimos? En, por ejemplo, esto de los salarios que te cuento. Antes no había esa restricción, todo el automóvil se podía hacer acá. También, digamos, se amplía la gama de servicios que podían ser o pueden ser susceptibles del tratado, que teníamos nosotros cierta protección, ahora ya no la tenemos. En ese sentido, pues, se puede perder algo. Pero partamos de la realidad de que Trump, cuando llega al gobierno y desde la campaña, lo que quería era reventar el Tratado de Libre Comercio, que lo iba a quitar. Y entonces, si partimos de eso, realmente lo que se perdió fue poco. Incluso en esto último que vimos, este último sainete, yo le diría, porque no es más que un sainete, lo que vivimos en los últimos días de los agregados laborales y eso. Y yo más bien lo veo, como historiador económico, lo veo más a mediano y largo plazo, que cuando tienes tú la integración de una economía y de un país a un club en donde hay unas reglas pues, más estrictas, donde te obligan a portarte bien, etcétera, seguramente vas a ganar más. Lo vimos en Europa, por ejemplo. Portugal, España, Grecia, que venían mucho más atrás que Alemania, que Francia y que otros. A la hora de entrar a la Unión Europea, les obligaron a comportarse de cierta forma, a poner ciertas restricciones en la parte laboral, pero no solo lo laboral, lo ambiental y muchos otros temas. Hoy vemos a una España y a una Grecia muchísimo más avanzada de lo que yo creo, de lo que hubiera sido de no haber entrado a la Unión Europea. Claro, si se hubieran quedado solas. Se hubieran quedado, no solo, sin un acicate para mejorar. Muy bien. Y acá yo creo que nos va a pasar igual. Ojalá. Pues vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Estamos en Debate 22 platicando sobre las finanzas, la economía, la situación actual de México a partir de este tratado que se acaba de firmar, el TEMEC, para nosotros aquí en México. Enrique Cárdenas, tú eres doctor en economía por la Universidad de Yale, lo decíamos al inicio, eres historiador en economía y queríamos preguntarte a partir de esto porque me decías en el corte, en los años 50, en 1950, en el siglo anterior, no había tanta diferencia entre España y México, eran más bien países similares. Ahora, evidentemente, no lo es. Entonces, aprovechando tus conocimientos en la historia de economía, ¿cómo ves a México hoy? ¿No? ¿Qué economía tenemos? ¿Cómo estamos respecto al resto del mundo? ¿Y qué pasaron en todos estos años que nos alejaron tanto de países como España? Pues mira, no es una pregunta muy difícil, es un curso de historia económica, pero sí te podría decir que efectivamente hacia 1950 el producto per cápita, la manera de vivir, etcétera, no era demasiado distinta entre España y México. Y
cuando España entra a la Unión Europea, todavía con Franco, empieza a tener que hacer ajustes internos, a dejar que el mercado empiece a funcionar un poco más, a tener reglamentación más estricta en muchos sentidos, desde sanitarias, de lo que tú quieras, ¿no? De la calidad del agua, en fin, para irse asemejando al resto de Europa más avanzada. En el caso nuestro tuvimos un crecimiento muy elevado en esos años y pareciera como que no íbamos tan mal. Pero cuando ya dejamos de crecer a esa velocidad, que es en los años, a principios de los 80, entonces la brecha sí se empieza a abrir muy fuerte. En parte porque digamos, en el caso de España en particular, pero podemos hablar de otros, sigue manteniendo una tasa de crecimiento elevada, nosotros tenemos una tasa de crecimiento más baja, le da un empujón y una transformación el Tratado de Libre Comercio en el 94, que de tener una economía en donde exportábamos el 80% de las exportaciones eran petróleo, o 75%, hoy en día no llegan ni, creo que es el 8 o 10%. Y exportábamos 30% de manufacturas, hoy exportamos 80% de manufacturas. Y además un volumen muchísimo más alto. Entonces sí ha habido una transformación, pero fíjate como que toda la parte institucional, toda la parte Estado de Derecho, procuración de justicia, acceso a la salud, acceso a la educación, no ha avanzado como deberíamos de haber avanzado. Y por lo mismo tenemos un rezago que se ha ido acumulando con el tiempo. Así es que, ¿qué ha sucedido? Pues quizás faltas de reglas claras, una política económica que, digamos, no logró o ni siquiera se dio por enterada de cómo tenía que repartir mejor, una desigualdad pues muy fuerte que ha sido persistente a lo largo del tiempo, un gobierno que no se ha preocupado realmente por distribuir, pero bien, no más entregar dinero así, sino realmente hacerlo bien. Y es lo que vemos ahora, diferencias importantes entre el caso de México y España. ¿Y qué papel juega China en la economía actual respecto a nosotros, respecto a México, pero también con el tratado, con el TEMEC? ¿Cómo entra China a jugar con Estados Unidos y también con nosotros aquí en México? Pues mira, China, desde luego, yo creo que no nos estamos dando suficiente cuenta de la magnitud del impacto que va a haber con los chinos. En México no lo hemos sentido mucho, pero por ejemplo Argentina le vendió, si no me equivoco, más de un terreno bastante grande, según esto para una estación de vigilancia del clima, y resulta que es una base militar en territorio argentino. Los chinos también están construyendo en lo que era la ruta de la seda, ¿no? Directamente a través de Asia hasta Europa, carreteras, ferrocarriles, ductos, y ha comprado incluso aeropuertos completos en Alemania, por ejemplo, completos, cerca de Berlín. Es un poderío gigantesco. En 20 y tantos años sacaron a 500 millones de la pobreza, 500 millones de personas. No nos ha llegado la ola todavía porque estamos lejos, pero nos está empezando a llegar. Y con relación al TEMEC, yo lo que te podría decir es que va a depender mucho de lo que suceda con la guerra entre Estados Unidos y China, que es una guerra un poco ficticia, creada por Trump, que todavía está no muy claro en qué va a acabar, pero que sí en el corto plazo pudiera ser, si es que aquello hay una lucha férrea entre ellos, que en compañías estadounidenses o de otros países se establezcan en México para aprovechar el TEMEC hacia Canadá y hacia Estados Unidos. Entonces puede ser que un rebote positivo suceda ahí, siempre y cuando tengamos las condiciones adecuadas en México. El TEMEC es un, digamos, un marco de referencia, algo que te ayuda, como una sombrilla. Pero la sombrilla no evita que te entre el viento por aquí, por acá, o la lluvia, ¿no? Tienes que tener otras cosas. Y eso es lo que tendríamos que tener en México para poder aprovechar esa posibilidad. La cancelación del aeropuerto, por ejemplo, va en el sentido contrario. El no tener reglas claras, el sentirse vulnerable, el no tener, cierta confianza en las instituciones también es algo que no ayuda. Ojalá ayudara, o sea, ojalá eso se hiciera porque podríamos aprovechar mucho mejor las cosas. Es decir, es una buena decisión, es una buena negociación para el país, es un buen momento para hacerlo,
pero hay que mirar otras perspectivas. Una de ellas es China, por ejemplo, y otros países internacionalmente también, para seguir mejorando, y hay que atender internamente otras decisiones que no han sido las correctas. Yo creo que sí, que efectivamente se tiene que componer el resto, donde se institucionalice la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, donde la inseguridad disminuya dramáticamente, donde las policías verdaderamente investiguen. Esa parte donde hay muchísima desigualdad, quizás peor que la económica. La desigualdad de procuración de justicia es mucho peor que la económica. Si eso no se arregla, vamos a estar siempre con un limitante, que no te va a dejar pasar más allá. Y nos va a pasar un poco lo que nos ha pasado en los últimos 20 años. Una parte del país se desarrolló mucho y otra se quedó rezagada, precisamente por no hacer que todo el mundo pudiera beneficiarse de los cambios. Enrique Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por supuesto, esperamos poder contar con tu presencia el próximo año, porque de esos temas se va a seguir hablando y necesitamos explicación. No todas las cosas se entienden fácilmente, pero te agradecemos mucho este día, estas reflexiones y argumentaciones. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y a usted muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el último programa de la temporada de los martes en Debate 22. Queremos agradecer a la dirección de Canal 22, también al equipo editorial, al equipo de producción, a nuestro staff y también a nuestros colaboradores, a Vanessa Amado, que ha hecho varios de los vestidos de pantalla, de las gráficas que usted ve detrás de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el otro año. Buenas noches.